Es que no veo que faltan dos compañeros. Sí, sí, entre esos está pues, el expositor del otro tema que aún no se conecta. Bueno, eso es lo que Buenos estábamos dando días. espera. Listo. Iban a presentar también un video. No sé, pensé que iban a empezar con el video. Además de lo que ya nos mandaron del Doctor House. ¿O es solamente eso? No, solamente... Ah, no, ya llegó, parece. Bueno, Ya listo. llegó. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos con Nicolás. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Es que tenía un pequeño problema de conexión, pero creo que ya se solucionó. Bueno, entonces continuemos con la exposición. Continuemos hablando sobre las enfermedades del sistema inmunitario. Y en este penúltimo apartado me encargaré de hablarles sobre los síndromes de inmunodeficiencia, de los cuales podemos encontrar dos tipos, ¿sí? Se pueden clasificar en dos tipos. Están los síndromes de inmunodeficiencia primaria o congénita y los síndromes de inmunodeficiencia secundaria o adquirida. ¿Listo? En una forma de resumen breve, los síndromes de inmunodeficiencia primaria o congénita son síndromes que debilitan el sistema inmunitario y pueden ser producidos por dos factores. Principalmente son embrionario. Tenemos los síndromes de inmuno... ¿Puedes regresar un momento, por favor? Y los síndromes de inmunodeficiencia secundaria pueden sufrir como complicaciones de cáncer, infecciones, son adquiridos, como su nombre lo indica, ¿sí? No es una malformación, no es algo heredado, sino tienen un factor externo. Entonces, comencemos hablando a profundidad sobre los síndromes de inmunodeficiencia primaria. Cambia la diapositiva, por favor. Entonces, como les había dicho, como su nombre lo indicaba, tiene un factor hereditario principalmente, y aunque en muy pocos casos, también se da no solamente por un factor familiar, sino por un mal desarrollo producido en el embarazo, ¿sí? Este tipo de inmunodeficiencias atacarán principalmente a los mecanismos de inmunidad innata, y también a los mecanismos de la inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral, que es dada por linfocitos B, y la inmunidad celular, que es dada por los linfocitos T. Y en esa categoría, sí, tenemos unos defectos en la inmunidad innata y unos defectos en la inmunidad adaptativa, como ya les dije. Por lo tanto, vamos a dividirla y vamos a ir hablando de cada uno poco a poco, profundizando para tener un mejor entendimiento. Entonces, comenzando por la inmunidad innata, tenemos dos tipos.
defectos en las funciones del leucocito y defectos en el sistema de complemento. En los defectos del leucocito, en las funciones del leucocito, tenemos una de las principales, que es los defectos hereditarios de la adhesión del leucocito, ¿sí? Y este es un tipo de defecto, ¿sí? Que afecta, como el nombre indica, la adhesión del leucocito, ¿sí? Lo que nos va a reducir también la función de este leucocito, ¿sí? Este síndrome tiene dos tipos. DAL1, perdón, defectos de la adhesión del leucocito tipo 1 y DAL2, defectos del leucocito tipo 1, tipo 2, perdón. El tipo 1 se diferencia porque presenta un defecto en la síntesis de la cadena beta 2 de las integrinas LAFA1 y MAC1, las cuales pertenecen a una familia de superinmoglobulinas y que la función principal es, pues, obviamente, mediar la adhesión celular de los leucocitos. Y el tipo 2, o como ya les dije, DAL2 por sus siglas, está dado por la falta de un ligando específico. Este ligando específico es el Cialyl-Lewis X, que es un receptor que contiene fucosa. La fucosa es muy importante para las selectinas, las cuales median la unión del leucocito con células. Por ejemplo, la selectina E media la unión del leucocito con células endoteliales y la selectina P media la unión con plaquetas. La selectina P, perdón, media la unión con plaquetas. Entonces, cuando les decía que por la falta de un ligando específico, también puede presentar un defecto, y es que no se presenta, es la enzima. Puede ser que el ligando esté completamente, o sea, no existe como tal, o puede ser un defecto en este ligando, ¿sí? Porque hay una pérdida de la enzima fucosiltransferasa, que es la que se va a encargar de unir las fucosas del Cialyl-Lewis a las selectinas E y P. En ambos casos es un problema clínico que genera una recurrencia en infecciones bacterianas. El otro tipo de defecto en la función que tenemos es los defectos en la función del fagolisosoma. En este tipo de defectos puedes cambiar por un momento, qué pena. No, regresa, qué pena. Pensé que había puesto una imagen, pero no puse. No, esa. En este tipo de efectos podemos encontrar el síndrome de Chiari-Higachi, ¿sí? El síndrome de Chiari-Higachi es el que se encuentra con mayor medida en los defectos de la función del vago lisosoma. Y este síndrome Chiari-Higachi se caracteriza por una función defectuosa del fagosoma y el lisosoma, lo que conllevaría a una tendencia a las infecciones y genera que los leucocitos tengan anomalías tales como neutropenia, que es la reducción del número de leucocitos, una desgranulación defectuosa y un retraso en la lisis de los linfocitos. Como otro efecto, tenemos defectos en la actividad microbicida y podemos encontrar una enfermedad llamada, o sea, en este tipo de efectos resalta, o la que sobresale es una enfermedad llamada enfermedad granulomatosa crónica, que se caracteriza por defectos en la actividad bactericida y que vuelve a los pacientes propensos a infecciones bacterianas recurrentes. Esta enfermedad se da efectos para genes que codifican componentes de la oxidasa del fagocito. Como último, tenemos defectos en las señales producidas por los TLR, los receptores tipo TOL, de los cuales resalta el defecto del receptor tipo TOL3, que su mal funcionamiento inadecuado da lugar a encefalitis por repetición de herpes. Ya hablamos entonces de los defectos que afectan a los leucocitos, ahora vamos a hablar de los defectos que afectan al sistema de complemento. Tenemos que en el sistema de complemento se producen son deficiencias de los componentes de ese sistema de complemento. Tenemos que las deficiencias de C2 y C4 está asociada con un aumento de infecciones víricas. La deficiencia de C3 produce infecciones biogénicas recurrentes y la deficiencia de los componentes C5, C6, C7, C8 y C9, que son necesarios para el ensamblaje del complejo de ataque,
tienen deficiencia, lo que se ve afectado en la lisis de los microorganismos, ¿sí? O sea, no hay una buena lisis de los microorganismos externos. Un ejemplo de estas deficiencias sería, por ejemplo, un aumento en los casos de infecciones por Neisseria. ¿Puedes seguir, por favor? La siguiente diapositiva. Entonces, en esta tabla damos un resumen a manera general de los síndromes que afectan a la inmunidad innata, ¿sí? En un lado tenemos lo que es la enfermedad y en otro la causa o el defecto producido. La DAL1, defecto de adhesión del leucocito 1, como ya les dije, su principal causa es el defecto en la cadena beta 2 de las integrinas LFA1, MAC1, y la DAL2 se produce por defectos en la enzima fucosiltransferasa, lo que evita la unión de las selectinas la unión de la fucosa a las selectinas. Tenemos el síndrome de Chiari-Higachi, que pertenece a los defectos en la función del fagolisosoma y que produce una reducción en la función de los leucocitos debido a anomalías. La enfermedad de granulomatosa crónica se da por la reducción del estallido oxidativo y este es un defecto de actividad microbicida. Y con respecto a los defectos del complemento, se ve que la deficiencia de C2 y C4 da un defecto en la activación de la vía clásica y la deficiencia de C3 genera un efecto, eh, de pérdida de todas las funciones del complemento. ¿Puedes seguir, por favor? Antes de continuar esto, si alguien tiene alguna pregunta o quedó algún tema un poco claro de lo que acabo de nombrar, perfectamente puede hacer una pregunta, ¿listo? Entonces, continuamos. Nico, una pregunta. Dime. El de los componentes del ensamblaje para el ataque de actividad de la Neisseria ser atacada directamente sobre su pared. Sí, sí, porque los componentes C5 a C9 van a formar el complejo de ataque, ¿cierto? Cuando alguno de estos, o la mayoría de veces, todos tienen una deficiencia, entonces no se está comportando bien el sistema de ataque, ¿sí? El complejo de ataque. Entonces, como tú lo dices, hay una mala lisis de microorganismos, ¿sí? Entonces, la Neisseria tiene una susceptibilidad a este complejo de ataque. ¿Clara tu pregunta? Listo, sí. O todavía no? Claro. Listo, vale. Entonces, continuamos hablando con deficiencia de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Ya hablamos de la inmunidad innata, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de inmunidad que afecta a los síndromes congénitos, que es la inmunidad adaptativa. Y es que aquí es un poquito más compleja la cuestión, ¿sí? Porque ya se puede afectar, ya que se puede afectar a los componentes de la inmunidad humoral, que son los linfocitos B, y a los componentes de la inmunidad celular, que son los linfocitos B, o normalmente, o lo más común, es que se puede afectar a ambos, ¿sí? A linfocitos B y T. Entonces, ya les explico por qué normalmente se afecta a ambos. Respecto a pueden afectar a los componentes de los mecanismos. Se ve también una afección en la maduración o activación de estos linfocitos, ¿listo? Entonces vamos a dividirlo del siguiente modo. Vamos a estudiar los síndromes que afectan a la maduración y vamos a dividirlo en los síndromes que afectan a la activación del primer defecto de maduración, ¿listo? Que es el defecto, que es del síndrome, perdón, de inmunodeficiencia combinada grave. Bueno, aquí en la diapositiva les puse que hay cuatro efectos principales, que es la inmunodeficiencia combinada grave, que es la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, que es la hipoplasia típica o síndrome de George, y el síndrome del leucocito desnudo. Entonces, vamos a hablarlo poco a poco a profundidad, ¿listo? ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Listo. Entonces vamos a comenzar hablando de, como les había comentado, del primer síndrome o el que más frecuencia tiene,
defecto de la maduración, que es el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. También el síndrome del niño de la burbuja, es que es una enfermedad con una sintomatología, ¿sí?, muy variada, que como su nombre lo indica, afecta tanto a la inmunidad humoral como inmunidad celular. Por algo se dice inmunodeficiencia combinada grave, pero principalmente a la inmunidad celular. O sea, ataca tanto a la inmunidad celular como la humoral, pero principalmente se ataca a la inmunidad celular. Más adelante van a entender el por qué digo que ataca a las dos. Ya que su forma, respecto a las manifestaciones clínicas, perdón, de los pacientes, estos pacientes presentan, como ves en la primera imagen, son las manifestaciones clínicas visibles, trato de ponerlas un poco en las diapositivas, y esos pacientes presentan un movimiento oral, que es una candidiasis oral de una manera muy prominente. También presentan un exanterma morbilliforme, como se mira en la segunda imagen, al igual que presenta una ICA, que es enfermedad del injerto contra anfitrión, que ya mi compañero lo habló la vez pasada. Y estos pacientes son sumamente propensos a infecciones recurrentes graves y sin trasplante de médula ósea. En el primer año de vida o menos se produce la muerte, ¿sí? Igual esa es una información a grandes rasgos que tiene la enfermedad, porque la enfermedad tenemos dos tipos, la inmunodeficiencia combinada grave o IDCG ligada al cromosoma X y la IDCG autosómica recesiva. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la que principalmente se encuentra, o la principalmente hallada, que es la IDCG ligada al cromosoma X, ¿sí? Y es que esta se presenta en un 60% de los casos, y en su mayoría, casi en su totalidad, los pacientes son niños y no niñas. Pues, como ya saben, las enfermedades ligadas al cromosoma X, pues afectan al cromosoma X. Las mujeres, al tener dos cromosomas X, puede ser tanto portadora como expresarse. En cambio, en los hombres, al tener un solo cromosoma, sí o sí van a ser, se va a expresar el gen defectuoso, la malformación. ¿Sí? Entonces, esta malformación se provoca ¿por qué? Se provoca por la mutación de la cadena gamma común de los receptores parasitocinos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de esta cadena gamma común? La función de esta cadena gamma común es la transducción de señales al interior de las células, ¿sí? Y es el componente transductor para las interleuquinas 2, 4, 7, 9, 11, 15 y 21. Pero de todas estas que nombré, solamente deben tener en cuenta dos, la 7 y la 15, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interleuquina 7 tiene un papel importantísimo para la supervivencia y proliferación de los precursores linfocíticos, en especial la de los linfocitos T. Lo que es su defecto o reducción produciría menor cantidad de linfocitos T y genera una baja de anticuerpos. Y con respecto a la interleuquina 15, es importante la maduración, es importante para la maduración y mal funcionamiento, para la maduración de los natural killer, y su mal funcionamiento produce una reducción o un déficit de estos linfocitos. Entonces hablamos ahora del segundo tipo de inmunodeficiencia combinada grave, que es la inmunodeficiencia combinada grave autosómica recesiva. Esta representa el 40% restante, ¿sí? Se presenta en el 40% restante de los casos. Hay varios tipos de síndromes que se encuentran en esta clasificación. Pero de todos estos resalta la deficiencia de la enzima adenosina desaminasa, ¿sí? En resumidas, se llama ADA. Deficiencia de adenosina desaminasa, que aunque no se conoce su mecanismo, ¿sí?, es la más frecuente de este tipo, y se cree que esta deficiencia produce la acumulación de un componente llamado desoxiadenosina, que es muy tóxico para los progenitores linfocíticos, lo que afecta, la producción de los precursores linfocitos T, ¿sí? Y al igual que el ligado
ligada a la IDCG, ligada al X, ligada al cromosoma X, afecta, perdón, espera que estoy diciendo cosas que no. O sea, la ADA, la deficiencia de ADA, ¿sí? Al igual que la que está ligada al cromosoma X, va a afectar a los dos, o sea, va a afectar a los linfocitos T, ¿sí? Pero cuando los linfocitos T son afectados, hay linfocitos T que son colaboradores, que son especiales para los linfocitos B. Estos linfocitos B también serían afectados por esta unión de linfocitos T a linfocitos B. Esta es la razón de por qué es combinada. ¿Listo? Entonces continuamos hablando del siguiente síndrome. Recuerden que si alguien tiene alguna duda o no queda algo claro, pues perfectamente puede preguntar. La idea es que todos quedemos con las dudas aclaradas. ¿Puedes continuar, por favor? La diapositiva. Continuando con síndromes y defectos presentes en la maduración de linfocitos, encontramos a la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o agamaglobulinemia de Bruton. Basta aclarar que al estar ligada al cromosoma X se presenta más en pacientes masculinos. Este síndrome se caracteriza por la falta del desarrollo de los precursores de los linfocitos B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este es un síndrome que va a afectar exclusivamente a los linfocitos B. ¿Listo? ¿Cuáles son los precursores de los linfocitos B? Los prolinfocitos y los prelinfocitos, ¿sí? Para ser un poco más específicos. Normalmente, los prelinfocitos B tienen cadenas pesadas y voy a hacer un poco más dinámico esto porque es que solamente escucharme es un poco complejo. Por favor, ¿puedes seguir 2 diapositivas si no estoy mal? Dale otra, qué pena. Yo te digo cuando... Ahí, vale. Entonces nos vamos a concentrar donde dice prelinfocito B. Vamos a la parte de médula ósea, dice prelinfocito B, prelinfocito B. Estos son los precursores de prelinfocito B, de linfocitos B, perdón. ¿Sí? Y vemos que de pasar a prelinfocito B a un linfocito B inmaduro, en el camino se va a dar a X, va a pasar a los prelinfocitos B. Si vemos, en los prelinfocitos B hay unas cadenas pesadas de inmunoglobulina M, ¿sí? Un anticuerpo, las cuales, ¿qué va a pasar con estas cadenas pesadas de inmunoglobulina? Se van a reordenar y después se van a espesar en la superficie en un sustituto de cadena ligera que enviará señales a un receptor para la maduración del linfocito. Pero este síndrome, ¿sí? En este síndrome, la tirosina sinasa de Bruton o la BTK, ¿sí? Que es como ya dije, una tirosina sinasa de proteínas asociadas al complejo receptor, que recibe las señales que envía la cadena sustituta, ¿sí? Que envía el sustituto de la cadena ligera, no va a recibirlos, va a tener un defecto, ¿sí? Produciendo que las señales de maduración del linfocito no lleguen y en cambio se detengan en esta fase. Como les dije al principio, se presenta principalmente en pacientes masculinos y hasta no después de los primeros 6 meses en los que se agotan las inmunoglobulinas maternas. ¿Puede regresar a la diapositiva? ¿Otra, por favor? Dale, ahí. Ahora, la forma clásica de esta enfermedad tiene las siguientes características, ¿sí? Los linfocitos B faltan o están muy reducidos y las concentraciones séricas de todas las clases de inmunoglobulina son mínimas, ¿sí? Los centros germinales de los ganglios linfáticos, las placas de Peyer o el apéndice están poco desarrollados, no hay células plasmáticas en ninguna parte del cuerpo y los linfocitos T se encuentran en estado normal porque afectan principalmente a linfocitos B, por lo tanto los linfocitos T no tienen ningún tipo de deficiencia. ¿Puedes cambiar, por favor? Otro síndrome que está presente en los defectos de la maduración del linfocito es la hipoplasia tímica o el síndrome de George. Se produce por un mal desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea que dan lugar
Esta cuarta y tercera bolsa faríngea, perdón, da lugar al timo y a glándulas paratiroideas, perdón. Y por esto es que esta pérdida o hipoplasia del timo genera una pérdida variable, pero considerable de linfocitos T. También se presenta una atania, ¿sí? Unas malformaciones congénitas del corazón, de grandes vasos, y aunque hay un porcentaje pequeño de un factor hereditario, no es un trastorno familiar, sino más bien es una anomalía que se presenta durante el desarrollo embrionario. Como les dije, hay enfermedades que no son únicamente congénitas, ¿sí? Se pueden presentar por una malformación durante el embarazo. Y la anomalía en el embarazo se produce por una lesión del gen TBX1 del cromosoma 22. Como vemos en las imágenes, vemos en una, el cromosoma 22, la lesión de la zona específica que produciría este síndrome, ¿sí? Y los niños con, con síndrome de George tienen unas características casi fáciles de identificar. Tienen un puente nasal muy alto, muy ancho, tienen un hipertelorismo, que es la separación de los ojos es muy larga, o sea, es muy grande, es mucho espacio entre cada ojo, ¿sí? Por decirlo así. Tiene estrabismo, que como dicen vulgarmente, son viscos. Pues se produce por deficiencias musculares sí, deficiencias musculares en los músculos que rodean a los ojos. Tienen malformaciones en la oreja, ¿sí? Tienen un filtro muy corto. Las comisuras labiales son inclinadas hacia abajo, o sea, son micrognatia y una retrognatia. Micrognatia es un mentón muy pequeño y una retrognatia es una retrocesión del mentón. ¿Listo? Entonces, esas son las características con las que se puede identificar fácilmente a un niño que sufre de síndrome de Dior. Y continuamos con la siguiente, aunque está ahí mismo, es el linfocito, que es el síndrome del linfocito desnudo. Y este se debe a la mutación de factores de la transcripción necesarias para el gen CPH. El gen CPH, que ya a decir que es el complejo principal de histocompatibilidad de la clase 2. Hay dos tipos de gen CPH. Gen CPH clase 1, que es específico para los linfocitos CD8, perdón, y en este, linfocitos, perdón, como este es clase 2, es específico para los linfocitos CD4, ¿listo? Este gen se localiza, perdón, en el cromosoma 6, y como ya les dije, son importantes para el desarrollo, ¿sí?, de los linfocitos TCD4. Y cuando no hay una expresión correcta, produce que no haya un desarrollo adecuado de los linfocitos TCD4. Pero sí se pueden desarrollar los linfocitos TCD8. ¿Puedes continuar, por favor, la siguiente diapositiva? Entonces, ya hablamos de todos los síndromes que afectan a la maduración de los linfocitos, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre los síndromes que afectan los defectos en la activación de los mecanismos de la inmunidad inadaptativa, ¿sí? De la inmunidad adaptativa, perdón. Ya hablamos de los defectos de maduración, vamos a hablar de los defectos de activación, como el síndrome de hiperinmunoglobulinemia M, ¿sí? Este síndrome, en este síndrome los pacientes, aunque producen IgM, no tienen la capacidad de generar un cambio de clase para así producir IgG, IgE e IgA, ¿listo? O sea, no tienen la capacidad de producir inmunoglobulina G, inmunoglobulina E e inmunoglobulina A. Y esto se produce porque la capacidad de los linfocitos T, colaboradores de enviar señales activadoras a los linfocitos B, no funciona de manera correcta, por lo que los linfocitos B no se activan y expresan anticuerpos. ¿Por qué? Porque para producirse el cambio de clase de IgM a los otros tres, debe haber una activación correcta de los linfocitos B, ¿sí? Y para que haya una activación correcta de los linfocitos
B, los linfocitos T colaboradores deben exigir la unión del antígeno de membrana CD40, que se encuentra en linfocitos B, en macrófagos y en células dendríticas, ¿sí? Este receptor CD40 debe unirse al ligando CD40L, que se encuentra en los linfocitos tipo T. Y esta unión es la que va a producir la activación y el cambio de clase. Entonces, ¿dónde está el problema de este síndrome? Se presenta es porque no hay una correcta unión entre el CD40 que se encuentra en linfocitos B al ligando CD40L que se encuentra en los linfocitos T colaboradores. ¿Listo? Otro síndrome presente es el síndrome de inmunodeficiencia variable común, ¿sí? IDS-VC, como su nombre lo indica, síndrome de inmunodeficiencia variable común, en el cual están presentes una buena cantidad de trastornos. Pero de todos estos, uno característico, uno que sobresale, es la hipogamaglobulinemia, ¿sí? Una hipogamaglobulinemia, perdón, que afecta a todas las clases de anticuerpos, que afecta a las IgM, las IgE, IgG e IgA, ¿sí? Y aunque es una enfermedad frecuente, no se puede definir de manera concreta, ¿sí? Y aunque afecta a los linfocitos B, a diferencia de la gamaglobulinemia ligada al cromosoma X, tiene una buena cantidad normal de linfocitos, pero sin la capacidad de diferenciarse en células plasmáticas. Y es que esta falta o deficiencia de anticuerpos se produce por anomalías intrínsecas al linfocito B, ¿sí? Que está mediada por defectos en los receptores para la citosina BAFF o BAF, que es la que promueve la supervivencia y diferenciación de los linfocitos B, o anomalías en su activación por linfocitos T colaboradores, ¿sí? Que tiene su defecto en una molécula llamada ICOS, ¿sí? Que es coestimulador inducible, que participa en la activación de linfocitos T, de los linfocitos T y la interacción entre linfocitos T y B. Pero principalmente la función de esta molécula ICOS es la interacción entre linfocitos B y T. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que estoy tratando de hacer todo lo más resumido posible. Entonces, si alguien queda con alguna duda, solamente que diga y listo. Otra inmunodeficiencia que está presente en este tipo de efectos por la activación es la deficiencia, es la de IgA, ¿sí? Es una inmunodeficiencia frecuente, principalmente es en la población estadounidense, con una relación de 1 a cada 600 personas. Los pacientes tienen concentraciones muy bajas de IgA, ¿sí? Concentraciones bajas de IgA séricas y secretoras, se puede heredar o adquirir de forma asociada a la toxoplasmosis, o sea que tiene dos componentes, puede ser heredado, puede ser por factores externos, ¿sí? Asociada, como les dije, a la toxoplasmosis, también hay otras que la producen, el sarampión, infecciones víricas, ¿sí? Y este efecto o esta deficiencia de la IgA se produce por un fallo en la diferenciación de los linfocitos B vírgenes en células plasmáticas productoras de IgA. Y aunque no se conoce, como les acabo de decir, bien su base molecular, no está muy bien descrita, ¿sí? No se puede asegurar, sí se han descrito fallos en el receptor para la citosina activadora BAF, que es la misma citosina que le nombré para la inmunodeficiencia variable común. ¿Listo? ¿Puedes seguir, por favor? Y bueno, ya vimos esta imagen, vamos a estudiarla completamente. La imagen explica de manera resumida muy bien los defectos, tanto de modulación como de activación que tienen los linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? Entonces, vemos es un esquema y nos va a mostrar cómo las vías de maduración son afectadas, ¿listo? Y de activación también. Primero, tomaremos la vía entonces de maduración de linfocitos T, cuya maduración se produce en el timo, después de que las células madres se diferencian, van a producir los progenitores comunes linfocíticos, ¿sí? Los cuales dan origen a linfocitos B y a linfocitos T. Si seguimos la vía, como les dije, de linfocitos B, estos progenitores me van a dar inicio a prolinfocitos T. Pero aquí vemos que son afectados
los progenitores tipo T por la deficiencia de ADA, ¿sí? La deficiencia de las adenosina desaminasa, que como se recuerdan, esta deficiencia genera una sustancia tóxica que es mala, que es nociva para estos progenitores comunes, ¿sí? Para este progenitor común o ese progenitor de linfocitos T, ¿listo? Y que pertenece, es la enfermedad más frecuente de la IDCG de autosómica recesiva. Entonces, cuando se presenta o cuando un paciente tiene ADA, se produce un STOT acá. Por lo tanto, no se va a generar no se va a poder generar precursores para linfocitos, no se va a generar un linfocito T inmaduro y mucho menos se van a generar linfocitos CD4 y CD8. ¿Listo? Si seguimos la vía o el camino, suponiendo que la enfermedad no esté, ¿sí? Suponiendo que no haya la eficiencia, progenitor común, me da el precursor, que es el prolinfocito T, el prolinfocito T continuaría un linfocito T, pero si encontramos alguna falla, sería la IDG ligada al cromosoma X. Recuerde que esa es la que va a afectar a los precursores y es la que tiene fallas en la interleuquina 7, ¿sí? Y las interleuquina 15. ¿Por qué? Porque se ve afectada la cadena gamma de las citocinas para estas interleuquinas, para transducción de señales de estas interleuquinas. Y la interleuquina 7, como pueden recordar o van a recordar, tiene la función de supervivencia y proliferación de los precursores de estos linfocitos, ¿sí? Y la interleuquina 15, como ya les había dicho, afecta a los neutral killer, pero pues en este caso la a tener en cuenta es la interleuquina 7, ¿sí? Que tiene la función de supervivencia y proliferación de los precursores de estos linfocitos. Y siguiendo el camino, suponiendo que no hay enfermedad, suponiendo que no está la IDCG ligada al cromosoma X, se pasa a un linfocito T inmaduro, ¿sí? El cual después maduraría a un linfocito T maduro con receptor CD4 o CD8. Pero es aquí donde encontramos al síndrome de George, ¿sí? Entonces, el síndrome de George o la hipoplasia tímica, recuerden que es una enfermedad en la que se produce una pérdida total o parcial del timo, pues no va a haber un buen desarrollo de los linfocitos T. No se van a poder terminar de madurar o activar estos linfocitos T y es aquí donde se podría expresar esta malformación. ¿Listo? Ya que no se va a generar linfocitos TCD4 ni linfocitos TCD8. Continuando, estos tres tipos de síndromes son defectos en la maduración y tenemos un último síndrome que es la deficiencia de la clase 2 del gen CPH. ¿Listo? Que también es un síndrome de la maduración y como ustedes recordarán, la deficiencia de la clase 2 del CPH afecta únicamente a los CD4, porque para los linfocitos CD8 están la clase 1 de los CPH, ¿listo? Entonces, ¿esta por qué es importante? ¿Sí? Porque no se va a producir estos linfocitos TC4, los cuales son muy importantes para la unión al linfocito B inmaduro y generar cambio de clase, como vemos más adelante. Entonces, ya hablamos sobre la vía de maduración de los linfocitos T. Vamos a hablar entonces ahora sobre la vía de maduración de los linfocitos B. Tenemos la célula madre que nos va a generar el progenitor común linfocítico, ¿sí? El cual nos da origen al linfocito, a precursores linfocíticos, ¿sí? Linfocitos B, prolinfocitos y prelinfocitos B. ¿Listo? Entonces, hasta el momento no podemos encontrar un defecto, pero es aquí cuando genera el cambio de prelinfocitos B a un linfocito B inmaduro que encontramos el primer síndrome, ¿sí? Que es el síndrome de agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o agamaglobulinemia de Bruton, que afecta a los precursores ya nombrados, pero principalmente afecta a los precursores, a los prolinfocitos B, no tanto a los prolinfocitos B. Y el defecto se produce en la tirosina sinasa de Bruton o la BTK, que se encuentra en el complejo receptor dentro de la célula afectada dentro del linfocito B. Y como hay un defecto, no va a recibir las señales adecuadas para la maduración,
¿sí? Entonces, por eso no se va a generar o no se va a producir un linfocito inmaduro, lo que genera un stop en esta vía de maduración. ¿Listo? Suponiendo que no hay esa enfermedad, suponiendo que no hay la gamma-globulinemia, vamos a encontrar otros defectos, pero esos defectos ya son exclusivamente de activación, ¿listo? Son defectos en activación. Y para esto es aquí donde les quería mostrar a ustedes la unión que se produce en linfocitos T CD4, ¿sí? Que tienen el ligando CD40 al receptor de superficie que tienen los linfocitos B, que es el receptor CD40. Y es esta unión la que nos va a generar el cambio de clase. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esto claro, entonces vamos a continuar con la vía. Se produce el linfocito inmaduro, suponiendo que no haya gamma-globulinemia de glutón, ¿sí? Y nos va a generar cambios de clase, nos va a dar linfocitos B maduros con expresión de anticuerpos, ¿cierto? Entonces, comencemos hablando de las que nos va a afectar a todos, que es la inmunodeficiencia variable común. Recuerden que es la que afecta tanto a las IgM, las IgG y las IgA. Y esta se produce por defectos en el receptor para la citosina BAF, que participa en la diferenciación de linfocitos, ¿sí? Y también defectos en la molécula ICOS, que va a participar en la interacción de los linfocitos T y B. Entonces, esta enfermedad se puede producir en cualquiera de estos dos segmentos, ¿sí? O puede afectar únicamente al linfocito B, ¿sí? A la citosina BAF, ¿sí? Que es la que va a diferenciar a los linfocitos B, o va a afectar a la molécula ICOS, ¿sí? Que es la que participa en interacción de linfocitos B y linfocitos T. Ahora hablaremos sobre la hiperglobulinemia M, ¿cierto? Que es la que afecta al cambio de clase. Se producen anticuerpos IgM, ¿sí? O inmunoglobulina M, pero no se genera un cambio de clase. Y este cambio de clase no se genera, ¿por qué? Por la unión que les dije anteriormente, la unión del CD4 al linfocito B, que es obligatorio, que es necesario para generar este cambio de clase. Si no hay esta unión, perdón, no va a haber un cambio de clase, ¿sí? Por lo tanto, esta enfermedad va a expresar altos niveles de IgM, pero muy pocos o casi inexistentes, o nulo, o ninguno de los otros anticuerpos. ¿Listo? Y por último, tenemos la inmunodeficiencia de IgA, perdón, ¿sí? Y esta deficiencia aislada de IgA, aunque es muy común, no se conoce su base molecular, como ya les había dicho, pero se produce, es un fallo asociado a la citosina BAF, que es la misma que afecta a la inmunodeficiencia variable común. Si alguno tiene la duda de por qué afecta solamente a la IgA, la BAF afecta a las dos, pero en la deficiencia de la IgA, la verdad no sabría explicarlo. Digo por si alguno tiene la duda. Ya estoy buscando y, como les dije, su base molecular o su funcionamiento no está muy explícito, no está muy explicado. Entonces, ahí les quedaría viendo la respuesta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Listo, perfecto. Ya hablamos, entonces, ¿puedes continuar, por favor? Ya hablamos sobre las inmunodeficiencias primarias o congénitas, de su fisiopatología, cómo en que estas afectan a los mecanismos de inmunología innata y adaptativa, ¿sí? Entre otras cositas. Ahora hablaremos sobre el tipo de inmunodeficiencias que tienen un factor externo, que son las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, como se indica. Estos síndromes no son de factor congénito, como ya les había aclarado anteriormente, sino tienen un factor externo, ¿sí? ¿Cómo qué? Como cáncer, tratamientos inmunosupresores, infecciones crónicas, siendo esta la más común de los factores externos que producen inmunodeficiencias. Esta es la más común, son infecciones crónicas, malnutrición, entre otros. En esta tabla que tenemos aquí, vemos de manera general las causas que pueden producirnos inmunodeficiencias secundarias, ¿sí? Y en la otra tenemos los mecanismos. Por ejemplo,
una infección, infecciones crónicas, tenemos la principal, que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, y su mecanismo o su acción es la pérdida de linfocitos TCD4. Tenemos la irradiación de quimioterapia y quimioterapia del cáncer, perdón, ¿sí? ¿Y qué nos genera esto? ¿Qué nos produce el estar sometidos a radioterapia y quimioterapia? ¿Sí? Nos produce una reducción en los precursores de todos los leucocitos en la médula ósea, ¿sí? También vemos cánceres como la afectación de la médula ósea por cáncer, ¿sí? ¿Y qué nos va a generar esto? Es un menor espacio para el desarrollo del leucocito. Tenemos la malnutrición, aunque no crean, la malnutrición también es un factor influyente para producir inmunodeficiencias secundarias, y es que el trastorno metabólico va a inhibir la maduración y la función del linfocito. ¿Listo? ¿Puedes continuar, por favor? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los síndromes que encontramos en este síndrome, en esta inmunodeficiencia secundaria adquirida. De todos, como les dije, el principal factor son infecciones crónicas, y de todas estas, la más común o el síndrome más frecuente es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Que es producida por un virus que pertenece a la familia AE, que se replica de forma inusual, ¿sí? Por un ADN catenario que es formado a partir de un ARN viral, ¿sí? Pertenecen al género lentivirus por su largo periodo de incubación, tienen un periodo muy largo, pueden tardar hasta 10, 12 años, un poco más dependiendo del paciente. El virus de inmunodeficiencia humana se caracteriza por una profunda inmunodepresión, lo que lleva a los pacientes o a quienes padecen este virus a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias, manifestaciones neurológicas, entre otras cositas, ¿sí? Fue descubierto por primera vez en la década de los 80 y desde entonces ha estado en una constante expansión en Estados Unidos, que afecta principalmente a los hombres entre 24 y 55 años en Estados Unidos, y en Colombia afecta a las personas entre 25 y 44 años. ¿Listo? En Estados Unidos es la segunda causa principal de muerte, y en hombres, perdón, y en mujeres es la tercera causa en el mismo rango de edad. ¿Listo? Por lo cual veremos dos pequeños videos, pero primero veremos uno, que es el de la izquierda. ¿Será que lo puedes poner, Mariana, por favor? Tienes que reproducirlo, está Del completamente síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se habló por primera vez en el verano de 1981 en los Estados Unidos, cuando el Centro de Control de Enfermedades, CDC, reportaba que en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco estaban apareciendo casos de enfermedades infecciosas inexplicables, como por ejemplo sarcoma de Kaposi y neumonía por Pneumocystis jirovecii. Inexplicables porque estas enfermedades se asocian a individuos que están sometidos a severa inmunosupresión. Inicialmente estos casos tenían un factor en común, y era que estaban